Y hoy quisiera que lo estudiáramos, que lo viéramos, y no sé si voy a terminar el día de hoy o la próxima semana. Espero terminar el día de hoy, pero el tema se llama la ley, la vara y el maná. La ley, la vara y el maná. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 5, fíjese lo que dice allí. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿De qué pacto está hablando? ¿Alguien tiene idea de lo que está hablando el escritor de Hebreos? Está hablando del tiempo de la ley dada por Dios a Moisés y al pueblo de Israel en el monte Sinaí. En el Sinaí Dios descendió. ¿Se acuerda usted que el pueblo tuvo miedo? Dios dio la ley y dio un santuario y dio todo un sistema ritualista de adoración a través de sacrificios y de ofrendas específicas y una agenda anual de fiestas solemnes a Dios. 3 grandes fiestas, 7 en total. Y el pueblo de Israel viviría de acuerdo a estas fiestas, a estas fechas. La fecha más importante era cada sábado darle adoración a Dios, ¿se acuerda? Y en ese sábado había varias cosas, pero todos los días en un santuario o un sacerdocio ofrecería sacrificios. Y está hablando de esto. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo, ¿qué es tabernáculo? ¿Alguien sabe lo que es tabernáculo? Una casa, una tienda. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Y empieza a explicar el orden del tabernáculo de Moisés. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Y usted en su Biblia tiene una anotación ahí pequeña, ¿no? Éxodo 26, 1:30, ¿sí? ¿Sí lo tiene ahí? Eso es para que después en casa usted lea todo el estudio de lo que estamos hablando, porque el escritor de Hebreos está resumiendo. ¿Amén? Está resumiendo todo lo que está escrito en el Pentateuco. Tras el segundo velo, porque esa es la parte más santa, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar, ¿qué? Santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y qué curioso, el escritor de Hebreos sabía que nada más tengo una hora para hablar de esto y dice no se puede hablar en detalle. Pero cada uno de estos muebles del tabernáculo, cada uno de los postes, cada una de las sogas, cada uno de las argollas, cada cosa del tabernáculo, que son muchísimas, todo era un símbolo de Cristo Jesús. Y cada función de cada tela, de cada costura, de los materiales, todo tiene una revelación grandiosa de la excelencia del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. Pero hoy me quiero concentrar en la urna de oro. Esta urna de oro en realidad es el arca del pacto. Se le llama urna porque era una caja, por decirlo así. Amén. Vamos a Éxodo 25, por favor. Y dice el versículo 10: harás también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Cuando usted lee la medida de codo, es un codo. El codo era desde el codo hasta el puño, era una mano cerrada. Esto es un codo, entonces era 2 codos y medio, más o menos, ¿ok?
cuando usted ve esas dimensiones. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Entonces no era nada más una caja de madera, sino que estaba cubierta de oro. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas. En la parte de abajo se le pusieron 4 anillos. 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y esas varas las meterás por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. ¿Por qué razón? Nadie podía tocar el arca. ¿Me explico? Era tan santa que nadie podía tocarla. Los levitas tenían que meter esas varas por los anillos, y lo único que tocaban eran las varas para llevarlas. Cuatro levitas, llevar el arca sin tocarla. ¿Amén? ¿Están conmigo? Y luego dice, y meterás... Bueno, versículo 15, perdón. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca del testimonio, y pondrás en el arca, ¿qué? El testimonio que yo te daré. ¿Qué era lo que se iba a poner dentro de esa arca? El testimonio que Dios iba a dar. Diga conmigo, testimonio. Es una palabra importante el día de hoy. Dentro del arca iba a estar un testimonio que Dios iba a poner. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Es exactamente el mismo tamaño de la caja. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno al frente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los 2 querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Lo repite, ¿verdad? Pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces era una caja de madera con las dimensiones, medidas que ya dijimos. Era de madera de acacia. ¿Qué es la madera de acacia? Era una madera común y corriente en aquella época. Se encontraba en cualquier lugar. No era una madera fina, pero cubierta de oro por dentro y por fuera, con anillos donde iban a estar unas varas también cubiertas de oro. Se iban a quedar las varas allí, pero sobre esa caja se iba a poner un propiciatorio. ¿Qué es un propiciatorio? Era una plancha de oro, una tapa de oro, pero de esa tapa saldrían de la misma tapa 2 figuras en cada extremo, que eran querubines con las alas extendidas el uno hacia el otro, pero los rostros de esos querubines estarían mirando hacia el propiciatorio, o sea, hacia la plancha de oro. Y era una tapa, por decirlo así, pero se le llama propiciatorio. ¿Por qué? Porque era donde Dios sería propicio. Se le llama asiento de misericordia o trono de misericordia también a esa parte del arca llamada propiciatorio. Trono de misericordia, asiento de misericordia, propiciatorio. Y Dios le dice, de allí me voy a declarar a ti, ahí me voy a manifestar, ahí te voy a hablar. Esa se le llamaba el arca del pacto o el arca del testimonio. ¿Por qué se le llamaba el arca del testimonio? Porque Dios puso un testimonio dentro del arca. ¿Ok? ¿Por qué se le llama también arca del pacto? Porque Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel a través de esa arca, que Dios sería propicio. Amén. Al pueblo de Dios. ¿Por qué Dios iba a ser propicio? Recordemos, ¿qué fue lo que pasó en Génesis capítulo 3? El hombre que se separó de Dios. Y después en el capítulo 6, 5 y 6, Dios destruye al hombre porque la maldad subió demasiado, algo insoportable. Dios destruye al hombre, pero levanta a Noé y a su familia. Y después se levantan varios hombres de fe, de entre los cuales se levanta Abraham, y se le dice, te voy a hacer padre de muchas naciones. Y de ahí viene Jacob, Isaac, luego Jacob, de Jacob los 12 patriarcas que van a Egipto y se quedan allá, se hacen un pueblo gigantesco, numeroso, pero llegan a ser un pueblo esclavo, y Dios los saca a través de la mano de Moisés. Y Dios les dice a ese pueblo, ustedes van a ser un pueblo especial, les voy a dar un pacto. Y en este pacto hay una ley, y en esta ley se le da también un santuario, y se le especifican varios muebles. Y el primer mueble de todo el tabernáculo, el primer mueble que Dios revela, la primera orden es el arca del testimonio.
el arca del pacto, porque es el centro de este tabernáculo, es el centro de este ritual, es el centro de este simbolismo, es la parte clave del pacto y del testimonio que Dios está haciendo con el hombre una vez más. ¿Está conmigo? Ya vimos en Hebreos que el testimonio que estaba dentro del arca, ¿qué era? El maná, la ley y la vara. Estas tres cosas eran testimonio. ¿Pero por qué? Porque detrás de cada una de ellas hay una historia. Y vamos a ver tres historias rápidamente, si Dios lo permite. El maná es el primer testimonio que vemos en Éxodo. Acompáñenme a Éxodo 16. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. O sea que ya se pasó 1 mes y 10 de que salieron de Egipto. ¿Qué está pasando en este momento? Póngame atención. Ya pasó 1 mes y 10 de que salieron de Egipto. ¿Qué significa esto? La distancia entre Egipto y la tierra prometida era de 1 mes. Pero ¿sabe qué? No llegaron a la tierra prometida. Dieron la vuelta. ¿Por qué? Porque el pueblo no creyó que Dios los pudiera introducir a esa tierra. Y Dios les dice: porque no me creyeron, ustedes van a quedar dando vueltas en el desierto 40 años, año por día que ustedes espiaron la tierra. Entonces el pueblo está enojado porque habían salido con una expectativa, pero ahora se encuentran ¿qué? Siendo unos errantes en el desierto. Y dice el versículo 2: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo, ¿qué? Para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. El maná era una provisión sobrenatural, pero al mismo tiempo, ¿qué era? Una prueba. Y aquí también nosotros tenemos que extraer sabiduría. Muchas bendiciones son pruebas de Dios para nosotros. Cuidado con las bendiciones, cuidado con las oraciones respondidas, porque en realidad también son una prueba. ¿Cuál es la prueba que Dios manda con esta bendición? Si van a andar sí o no en la ley de Dios. Qué hermoso ver descender todos los días pan del cielo, ¿verdad? Qué padre ya no tener que trabajar. Lo que era un desastre estar en el desierto errante se convirtió en realidad en un lugar de descanso, porque Dios los iba a alimentar día tras día, año tras año, sin tener que hacer nada, solamente extender la mano y recoger el pan. Pero Dios dijo: esto es también para probarlos, si van a andar o no en mi ley. ¿Y qué sucedió? Empezó a llover al otro día en la mañana, en la tarde vinieron codornices y comieron carne hasta saciarse, y al otro día en la mañana comieron el pan. Vea el versículo 20. Dice: mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. ¿Por qué pasó esto? Dios les había dicho: van a recoger cada día una porción llamada gomer, y van a recoger un gomer por persona. Si son 5 personas, 5 gomers. Si son 2, 2 gomers. Y nada más van a tomar diariamente lo de cada día. No van a tomar de más. Y dice la palabra que el que tomó mucho no le faltó, y el que tomó poco tampoco le faltó. Pero hubo personas que no creyeron que Dios les daría el próximo día, y dijeron: por si no cae mañana, hoy tomo el doble. Y se pudrió, se engusanó y empezó a oler mal. Y Dios había dicho también: van a recoger solamente lo de cada día, todos los días, y el sexto día van a recoger el doble, porque el sábado no va a caer, es día de descanso. Y miren lo que pasó con lo que tomaron el día sexto.
Dice ahí: y ellos, versículo 24, lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. Significa que lo que Dios estaba diciendo se estaba cumpliendo. Obedézcanme, tomen cada día lo de cada día. El sexto día tomen el doble, porque el sábado no va a caer, porque es día de descanso. No tienen que hacer ninguna obra en este día. Vea lo que dice el versículo 26: 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Bueno, ¿quién los entiende? Cuando no deben recoger, recogen. Y cuando deben recoger, no recogen. Debían de tomar solamente para cada día y tomaban doble, se agusanaba. Y el día que debían tomar doble, no, tomaban nada más una porción. Y el día séptimo, que no debían buscar, salían a buscar. Y dice la palabra en el versículo 28: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os dan pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. ¿Qué pasó con la bendición? ¿Qué pasó con la bendición? Se tornó una prueba. ¿Y qué pasó con la prueba? No la pasaron. No creyeron en Dios. ¿No nos pasa así? Muchas veces decimos: no, yo voy a guardar el diezmo solo si me alcanza, porque si no me alcanza, no lo voy a usar. Dios me entiende. Pero Dios dice: da el diezmo y pruébame si no abro las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. El diezmo se aparta. El diezmo es lo primero que se debe de gastar en Dios. Yo siempre hago eso. Yo siempre, cuando recibo mi salario, lo primero que hago es apartar la 10ª parte y un poco de ofrenda, y guardarla inmediatamente para que sea lo primero a ser dado al Señor. Y Dios bendice, Dios multiplica. Y eso solamente por usar un ejemplo, el diezmo, pero muchas otras cosas. Dios dice: haz las cosas como te digo, créeme. Y maná significa provisión. Vamos a ver también lo que significa maná. Significa la palabra de Dios, significa la verdad de Dios. Lo vamos a ver más adelante. Pero el pueblo no obedeció, no anduvo en los caminos del Señor. Miren lo que Dios le dice a Moisés en el versículo 32 al 35. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de él, del maná, y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, y un gomer es la 10ª parte de una efa. Entonces, cuando Dios dio el maná, era una bendición, que era una prueba para ver si obedecían o no al Señor, las reglas, el estatuto de cómo se debía comer, cómo se debía guardar, cuándo sí, cuándo no. Pero el pueblo falló, y Dios le dijo a Moisés: guarden maná delante del testimonio, para que recuerden que yo sí cumplí y que ustedes no cumplieron. Para que recuerden que durante 40 años, ¿cuál sería la cuenta si lo hubiéramos comprado en una panadería? El pan para 2 millones de personas durante 40 años. Un testimonio de cómo Dios fue fiel 40 años. Yo quiero decirte que en mi vida yo tengo el testimonio de cómo Dios ha sido fiel. Hablando específicamente de la provisión, Dios ha sido fiel. Personas aquí que me conocen más íntimamente saben que cómo es sobrenatural nuestra vida. Es sobrenatural. Nosotros no tenemos cómo vivir, cómo cumplir con el patrón de vida que necesitamos vivir.
No tenemos cómo, y Dios sobrenaturalmente nos ha provisto, y ha sido solamente su fidelidad. Y debemos de cuidar nuestro lado del pacto, ¿verdad? Creerle, obedecerle. Y una cosa importantísima es el diezmo, amados. Si tú no diezmas, tú estás cayendo en el mismo pecado que el pueblo de Israel en el desierto, no creer que Dios es fiel. Y se guardó como testimonio. ¿Dónde se puso ese maná? En el arca del testimonio, en el arca del pacto. ¿Qué significaba ese maná? Que el pueblo había fallado. Porque desde Adán el hombre falló, y el hombre no puede ser fiel. El hombre siempre falla delante de Dios. No olvidemos cuál era el propósito por el cual Dios había creado a la nación de Israel. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios creó a la nación de Israel? Mire, acompáñeme a Éxodo 19, versículo 6. Ahí está adelantito. Éxodo 19, verso 6. Ese es el propósito de Dios para Israel. Les dijo: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Un reino de qué? Sacerdotes y gente santa. Y en 1 Pedro 2:9 nosotros somos llamados a ser ese reino también. Un sacerdocio, un sacerdotes del rey, nación santa. El llamado de Israel es el llamado de la iglesia también, porque la iglesia es Israel e Israel es la iglesia. Ahora vamos a ver la ley. ¿Qué es la ley? Éxodo 31:18 dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí. Aquí Moisés estuvo en el monte más de un mes, ahí arriba. La primera vez, porque subió varias veces. ¿Y qué le dio? ¿Qué dice allí? ¿Qué le dio Dios a Moisés? 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Qué asombroso ha de haber sido para Moisés ver cómo Dios con su mano estaba escribiendo la ley en esas piedras. Tan potente es la mano de Dios que la piedra es como un papel donde Él puede escribir. Dios le dio la ley en 2 tablas de piedra a Moisés. Pero ¿qué está pasando? Mientras Moisés está en el Sinaí recibiendo toda la ley, recibiendo las instrucciones del tabernáculo, recibiendo todas las leyes, los decretos, los estatutos, los mandamientos para el pueblo de Israel, Moisés está en la presencia de Dios. ¿Y qué está pasando allá abajo en el campamento donde está el pueblo de Israel? El pueblo dijo: no sabemos qué le pasó a Moisés. Haznos dioses que nos guíen a la tierra prometida. Y Aarón les hace un becerro de oro. Aarón, el hermano mayor de Moisés, les hace un becerro de fundición y proclama fiesta para el Señor, y el pueblo se desenfrena en el pecado de la adoración idolátrica al becerro de oro. Y Dios le dice a Moisés, fíjate lo que Dios le dice a Moisés en el versículo del capítulo 32, en el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Acababan de salir y ya se corrompieron. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. ¿Y tú crees que nada más el pueblo de Israel era un pueblo de dura cerviz? ¿O nosotros nos parecemos un poquito a ellos? ¿Un poquito? Nos los llevamos de corbata, ¿no? A veces. ¿Qué habrá sentido Dios cuando, después de haber hecho todos los milagros, portentos y maravillas para librarlos del imperio más poderoso de toda la tierra, y ellos están dándole la gloria a un becerro de oro hecho por sus propias manos? El pueblo se corrompió. Yo veo, Moisés, que este pueblo es un pueblo de dura cerviz, un pueblo orgulloso, un pueblo terco, un pueblo obstinado. Y en el versículo 15, 16
y 19, miren lo que dice allí. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y el versículo 19, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y usted lea la historia, hubo una mortandad. Los hijos de Leví sacaron sus espadas y mataron a todos los impíos que se habían entregado a la idolatría, a ese becerro de oro. Moisés molió ese becerro, lo hizo polvo y después puso ese polvo en agua y los hizo tragarse el agua. Así de enojado estaba Moisés. Y era un celo santo, no era una venganza, era un celo, porque el pecado es cosa seria. El pecado te va a llevar al lago de fuego por toda una eternidad. ¿Me explico? Pero Moisés rompe esas tablas con la ley de Dios. ¿Qué significa? Cuando Dios da la ley, ¿qué es lo que está significando? Que el hombre otra vez no puede guardar el pacto. El hombre ya había escuchado la voz de Dios que había dicho: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Y no han pasado 1 mes y medio y el pueblo ya está dándole adoración a falsos dioses, a demonios. La ley que Dios estaba dando significaba que el hombre no puede guardar la ley de Dios. Entonces las primeras tablas son quebradas. Y vemos en Éxodo 34 versículo 1, dice: y Jehová dijo a Moisés. Para esto ya Moisés intercedió, Dios perdonó la vida de la nación, ¿se acuerdan? Dios le mostró su gloria a Moisés, le prometió que le iba a mostrar su gloria. Y en el capítulo 34, y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Versículo 4, y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Dios está dando nuevamente la ley. Ahora vayas al versículo 27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho ¿qué? Pacto contigo y con Israel. Eran las tablas del testimonio, eran las tablas del pacto, eran las tablas de la ley. Y él, Moisés, estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Qué fue lo que pasó con Moisés en ese momento? 40 días, 40 noches sin comer, sin beber y escribiendo. ¿Qué estaba pasando con Moisés? Entró en una dimensión sobrenatural, donde el hombre no necesita comer, donde el hombre no necesita beber, porque está delante de la propia vida. Y cuando estás delante de la propia vida, no necesitas las cosas físicas y naturales para subsistir. Muchos de nosotros vivimos con miedo de la economía, con miedo de la provisión, con miedo de varias cosas. ¿Sabes por qué? Porque estamos lejos o separados completamente de la presencia de Dios, y no entendemos que hay una vida que se está emitiendo y transmitiendo a nuestras vidas, y que podemos vivir no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Moisés está aquí, delante de la presencia, 40 días, 40 noches, sin comer, sin beber, escribiendo las palabras del pacto. Y dice el versículo 29, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y a Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro.
Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía a Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Qué significa esto? La gloria de Dios. La bendición sacerdotal, ¿cuál es? El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti su paz. ¿Qué fue lo que recibió Moisés en el monte Sinaí? Recibió la ley, recibió las palabras del testimonio, el pacto de Dios, recibió las palabras de Dios, y él fue iluminado. Él percibió y se impregnó de esa gloria, al punto que resplandecía. Dice después la palabra que esa gloria se fue extinguiendo. Se fue extinguiendo. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Lo captaste? ¿El mandamiento qué es? Lámpara. La enseñanza ¿qué es? Luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Moisés recibió las reprensiones, la verdad, la enseñanza, el mandamiento de Dios, y eso entró en su vida. Hermanos, cuando hablamos de hacer de nosotros el evangelio nuestro, estamos hablando de esto. Una cosa es conocer y saber, y otra cosa es creer. Hay muchas personas que no resplandecen, que no brillan en el mundo. ¿Sabes por qué? Porque tienen información religiosa, pero no tienen revelación. Cuando hay revelación, tu rostro resplandece, porque la luz del mandamiento, la lámpara de la enseñanza, la vida de la reprensión de Dios trae gloria a tu vida. Y Moisés recibió parte de esa gloria. ¿Qué hizo Moisés con esas tablas? En Éxodo 40 vemos lo que él hizo en el versículo 20. Éxodo 40, 20 dice: y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima el propiciatorio sobre el arca. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Puso el testimonio dentro del arca, puso el maná, puso la ley, y también vemos que él puso la vara de Aarón. ¿Se acuerdan? Puso el testimonio. ¿Qué es el testimonio? ¿Qué piensas cuando hablamos de testimonio? ¿Qué se te viene a la cabeza? Respondan fuerte por ahí, que se escuche aquí. Lo que Dios promete hacer y hace. ¿Alguien más? ¿Qué es el testimonio? Levante su voz. ¿Alguien? ¿Ah? Las tablas de la ley es el testimonio, amén. ¿Qué más? ¿Pero qué más se viene a la mente cuando escuchan la palabra testimonio? Ejemplo, ok. Evidencia, muy bien. Están muy acertados, estoy orgulloso de ustedes. Esta palabra testimonio es la palabra hebrea edut, que puede ser traducida como testimonio, pero edut viene de otra palabra. Es la misma palabra, pero es una palabra femenina. En el hebreo hay palabras femeninas y masculinas también, como en el español. Y es la palabra testigo. Testigo. Ese maná era testigo de lo que había sucedido cuando el pueblo le falló a Dios en relación a la provisión. Esas tablas eran testigas de cómo Dios dio su ley y el pueblo había fallado. Eran testigos. ¿Se acuerdan que vez tras vez ellos erigieron monumentos, piedras como testigos? Lo hicieron dentro del Jordán, a la orilla del Jordán, lo hizo Josué cuando poseyó la tierra, y serán memorial, serán testigos, serán testimonio de que Dios abrió las aguas del Jordán. Amén. El Sinaí hasta el día de hoy es un testigo de cómo Dios bajó y habló al hombre. Amén.
Pedro y los apóstoles dijeron: y nosotros somos testigos de estas cosas. La palabra testimonio. Hechos 1:8, y me seréis testigos. Testigos de la fidelidad de Dios y de la infidelidad del hombre. Y vemos en Deuteronomio 10, del 1 al 5, cómo Moisés repite, porque Deuteronomio significa repetición de la ley. Y en Deuteronomio 10, 1 al 5, no lo busques, Moisés dice: y Dios nos dio las tablas y yo las metí en el arca del testimonio. La vara de Aarón. Solo que quiero comentar el contexto, ¿ok? ¿Qué pasó con el maná? ¿Qué le sucedió al pueblo durante la experiencia del maná? Falló, desobedeció. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel durante la experiencia de las tablas de la ley? Dios estaba dando las tablas, el hombre falló. Ahora, tiempo después, ¿quiénes son los líderes de Israel? Moisés y Aarón, literalmente. Se levanta un hombre llamado Coré, de la tribu de Leví. Se levanta con su familia y se levanta con otro hombre llamado Datán, Abiram, y luego se menciona un cuarto, On. Y esos eran príncipes, eran gente de renombre importante en Israel. Y se levantan con otros 250 hombres, príncipes de la nación, gente importante. Y llegan con Moisés y le dicen, con Moisés y Aarón: ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes se creen ustedes para tratarnos como nos tratan y mandarnos y mangonearnos y ordenarnos cuando todo Israel es santo? Literalmente le quieren dar un golpe de estado. Moisés era el profeta, Aarón era el sacerdote. Y Dios hablaba con ellos, y Dios los había ungido. Y Moisés dirigía al pueblo, pero ellos están enojados. Recuerden por qué están enojados: porque son un pueblo duro, rebelde, de dura cerviz, porque es la carne, es el hombre que no ha recibido la revelación, que siempre está luchando contra la guianza de Dios, y se están rebelando. Moisés se enoja y manda llamar a Datán y a Abiram, y ellos dicen: no iremos. Lo desobedecen. Y Moisés se voltea delante de Dios y le dice: Señor, no tomes en cuenta sus ofrendas. Señor, yo nunca les he hecho nada, nunca he tomado nada de ellos. Y le dice Moisés a Coré: ok, mañana vamos a ver a quién Dios llama. Tómate un incensario y tomen un incensario todos ustedes, y que Dios elija a quien tiene que elegir, si es a ustedes o si es a Aarón. Porque le dice Moisés al pueblo: ¿quién es Aarón para que murmuren contra él? Hermanos, cuidado de la murmuración. Cuidado de murmurar contra las personas que están en autoridad, sea espiritual, sea política. Cuidado. Porque la palabra dice en el Nuevo Testamento que toda autoridad es constituida por Dios. Y no en vano llevan la espada. El mismo Jesús dijo: dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, no te pongas a pelear contra el gobierno, porque Dios tiene un propósito. Tú clama a Dios y recuerda que el problema ya no es problema en Cristo Jesús. No importa si gana la izquierda o si gana la derecha, nosotros estamos en Cristo. Somos de otro reino. Ahora vota por el que más te parezca correcto, ¿verdad? Pero no te preocupes si no gana el que tú quieres. Pero aquí Coré, Datán, Abiram, On, los 250 varones príncipes están sublevando, y Moisés dice: mañana pónganse a la puerta del tabernáculo y vamos a ver a quién Dios escoge. Y al otro día va con Datán y Abiram y les dice a todo el pueblo: hey, todos, porque Coré había sublevado a todo el pueblo, y no llegaron nada más los 250, llegó toda la nación. O sea, le estaban haciendo bolita, casi me lo linchan. Y entonces Moisés les dice: sepárense, aléjense de las habitaciones de esta gente perversa. No toquen nada de sus posesiones, para que no les suceda lo que les va a suceder a ellos. Y dice que Coré, Datán y Abiram están a la puerta de sus tiendas de campaña con sus esposas, sus hijos, sus pequeñitos y sus animales y sus pertenencias, y están ahí así bien dignos. A ver, vamos a ver, ¿qué te crees?
Y ahí están bien orgullosos, soberbios, y dice Moisés: si ustedes mueren como muere cualquier hombre, Dios no habla por mí. Pero si al terminar de hablar yo, la tierra se abre y los traga vivos, entonces ustedes no eran del Señor. Y dice la palabra que en cuanto acabó de hablar Moisés, la tierra se abrió y tragó vivos a estas 3 familias, vivos hasta el Seol. Y la gente salió corriendo diciendo: no nos vaya a tragar también la tierra. Huyeron. Y los 250 que estaban con incensarios, dice que fuego salió de Dios y los consumió. Dios se enojó cuando el pueblo se levantó contra el liderazgo que Él había establecido. Pero ¿sabes qué es lo peor? Yo creo que con eso era suficiente para que la nación entendiera, ¿verdad? Pero al otro día se presentaron de nuevo delante de Moisés y le dijeron: ustedes mataron al pueblo de Jehová. Y en cuanto dice eso, Moisés le dice a Aarón: Aarón, corre al santuario, toma el incensario, pon carbones encendidos e incienso y ponte a hacer expiación en medio del pueblo, porque la mortandad se desató de parte de Dios. Y Aarón corre al tabernáculo, toma el incensario, le pone carbón, le pone incienso y se arrodilla entre vivos y muertos diciendo: Señor, perdónanos. Y en ese día murieron 14,700 personas, sin contar los que habían muerto el día anterior. Porque el hombre no entiende. El pueblo vuelve a fallar ese día. Y en el capítulo 17, Dios le dice a Moisés, después de esto que acaba de suceder, le dice a Moisés: manda que cada una de las tribus traiga una vara, y en la vara va a estar escrita el nombre de la tribu. Y en la vara que está escrita, tribu de Leví, escribe también el nombre de Aarón. Y pon esas varas delante del testimonio. Y la vara que Dios elija es esa que Dios ha escogido para ser su sacerdote. Y entonces Moisés pone las varas, las 12 varas, dentro del tabernáculo, delante del testimonio. En el versículo 7 dice: y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. Pero no solamente reverdeció, echó flores. Y no solo flores, arrojó renuevos y produjo almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Di conmigo: hijos rebeldes. Y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí que nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? ¿Qué simboliza la vara de Aarón? Que el pueblo falló cuando se rebeló a la autoridad. ¿Cuál era la autoridad? El sumo sacerdote Aarón. Otra vez el pueblo se había rebelado. ¿Qué es la vara? Dime de qué simboliza la vara. Acompáñame al Salmo capítulo 2, versículo 9. Habla del Mesías de Dios. Y dice el versículo 9: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Quién es el que tiene esta vara de hierro? El ungido. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Qué le va a dar el Señor?
autoridad. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Aquí habla del pueblo del Mesías. Va a tener también una vara de hierro como tiene el Mesías. Pero ¿qué es lo que tiene el Mesías? Autoridad sobre las naciones. Acompáñame ahora al capítulo 12, versículo 15 del mismo libro. Dice 12:5, perdón. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su reino. Acompáñame al capítulo 19, verso 5. Y salió del trono, 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Estamos viendo al Mesías usando de su autoridad, y es con una vara de hierro. La vara de Aarón, que era del sumo sacerdote, hablaba de la autoridad de Dios a través del Mesías. El maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón eran testigos de la insuficiencia del hombre de permanecer en el pacto de Dios. Amén. De eso eran testigos. Después puedes leer Levítico capítulo 16, todo el capítulo 16 lo puedes leer después en casa. ¿De qué habla Levítico 16? Dios dio instrucciones acerca del día de expiación. ¿Qué era lo que sucedía en el día de la expiación? Nadie entraba al tabernáculo ese día, solamente el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote entraba con la sangre del animal que Dios había indicado, y llevaba la sangre, hacía varias cosas, purificaba con la sangre varios muebles del tabernáculo, pero llegaba delante del arca del pacto, del arca del testimonio, y derramaba la sangre sobre esa plancha llamada propiciatorio. ¿Qué era lo que simbolizaba? Los que vinieron el martes lo escucharon y lo voy a repetir el día de hoy. Los dos querubines con sus alas extendidas miraban hacia adentro de la urna. ¿Qué era lo que los ángeles veían? El maná, la ley y la vara. Pero ¿qué era lo que estaban viendo? Los testigos ¿de qué? De la rebeldía, de la desobediencia, del hombre que nunca puede guardar el pacto. Entonces, ¿qué era lo que veían? Veían lo que Dios había hecho con esa gente. Dios mató a esas personas, mató a los rebeldes, porque Dios es santo, y delante de la santidad de Dios, si tú no estás santo, tú mueres. La paga del pecado es muerte. Pero Dios estableció esa urna llamada Arca del Pacto para decirnos algo: yo voy a tener misericordia de ustedes, porque se va a derramar la sangre del Cordero. Y los ángeles ya no podían ver los testigos del pecado. Ellos veían ahora al testigo de la gracia y la misericordia. Y no era el Cordero, era una sangre que representaba a alguien. No solo que daría su sangre, porque fue lo que hizo, dio su sangre, sino alguien que sería el pan del cielo, alguien que sería la ley de Dios hecha carne, alguien que sería la autoridad del cielo hecha hombre, que iría a cumplir esos tres pactos. ¡Wow! Y Jesús lo manifestó. Jesús manifestó al maná. Dice la palabra en Mateo capítulo 4, versículos 2 al 4, que Dios le lleva al desierto a Jesús y ayuna durante ¿cuántos días? A semejanza de lo que pasó con Moisés. ¿Por qué a semejanza? Porque Moisés dijo: profeta os levantará Dios como a mí. Moisés estaba revelando lo que haría el Mesías. Y Jesús está aquí. ¿Qué recibió Moisés durante esos 40 días? La palabra, y su rostro resplandeció. ¿Qué recibió Jesús también durante esos 40 días? Una prueba.
¿Cuál fue la prueba? Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Juan 6, versículo 31, acompáñame. Juan 6, 31 al 33. Dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es el que descendió del cielo para dar vida? Cristo. Ahora acompáñame al versículo 47 al 51. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús es el maná, es la palabra viva de Dios, es el alimento celestial, es aquel que pudo cumplir el pacto de Dios, aquel que le dijo a Satanás: yo no voy a vivir de acuerdo a las circunstancias o a lo que el mundo me arroja que debo de hacer, yo voy a vivir de acuerdo a la voluntad del Padre. Yo prefiero morir cumpliendo su voluntad a vivir siendo engañado por lo que tú me ofreces. Y ese es el pan del cielo: hacer la voluntad de Dios, cumplir la palabra de Dios. Escúchame, ¿tú sabes cuál es la palabra de Dios para tu vida? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Sabes qué fue lo que Dios escribió en su libro acerca de ti? Lo dice el Salmo 139. Hay un libro donde Dios escribió cosas que nosotros debemos cumplir. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Jesús fue al desierto porque el Espíritu de Dios le llevó al desierto para ser tentado por el diablo, y Él no se opuso, Él no se rebeló. Él dijo: yo voy a hacer tu voluntad. Ese es el maná. Es Cristo, lo que hizo Cristo, y que nosotros lo repliquemos, lo repitamos, vivir en la voluntad de Dios y llegar a ser la expresión divina de Dios. Cartas abiertas, leídas por todos los hombres, dice la palabra. La ley ahora está escrita en nuestro corazón. La gente ve el reino cuando ve la vida de Cristo en nosotros, que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Nuestras vidas no pueden ser las mismas. Si tu vida es la misma, no has comido el maná, el pan del cielo, has comido un maná solamente. Jesús les dijo: vuestros padres comieron el maná, murieron. Yo soy el pan que da vida eterna. Pero no habla solamente de lo que Cristo hizo, sino de lo que Cristo quiere hacer hoy en tu vida. Tú tienes que vivir de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere para tu vida. Tu agenda debe ser establecida por Dios. A mí me impresiona lo que dice Pablo en Timoteo. Le dice a Timoteo, le dice: el Espíritu dice claramente que, y empieza a hablar de algo. Me impresiona que Pablo escuchaba constantemente y claramente la voz del Espíritu Santo. Y Pablo se convertía en pan. Aquellos que escuchan la voz, Isaías 50, despertará mañana tras mañana mi oído, para que oiga como los sabios.
Aquellos que escuchan la voz del Espíritu Santo se convierten en pan de vida. La ley, Jesús es la ley. Mateo 5:17, mira lo que dice allí, Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús cumplió toda la ley desde que nació hasta que falleció. Dice Juan 19, versículo 30, sabiendo que todo se había cumplido, que se había cumplido ¿qué? Todo lo que Dios había escrito de él y que él lo había cumplido, dijo: tengo sed. Y tomó vinagre y gritó: consumado es. ¿Cuándo gritó consumado es? Cuando él cumplió toda la ley de Dios. Él no la abrogó, él la cumplió. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10. Adelante. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿De qué está hablando? La ley era sombra de Cristo. Los bienes venideros es la vida de Cristo, amén. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, la ley no puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley no podía perfeccionar, la ley era un testimonio, un testigo de que no podíamos cumplir el pacto. ¿Me explico? Pero era una sombra, ¿de qué? De alguien que sí cumpliría el pacto por nosotros, en nuestro lugar. Fue lo que vino a hacer Jesús. Él vino a cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir. Era la sombra de los bienes venideros. Y dice el versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién es el que entra en el mundo? El Cristo. ¿Y qué es lo que dice Cristo? Sacrificio y ofrenda no quisiste. Eran símbolos, no era la voluntad perfecta de Dios. Mas me preparaste cuerpo. ¿Para qué le preparó Dios un cuerpo a Jesús? Para que lo ofrecieran en la cruz. Mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado, ¿no te qué? No te agradaron. Esos sacrificios no le agradaban a Dios, eran una memoria de lo que vendría. No te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo que estableció? ¿Qué es lo último? Su sacrificio, su vida. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús el Cristo, hecha una vez para siempre. La obra redentora del Cristo. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, fíjate cómo dice Cristo. ¿Quién es Cristo? El sacerdote, el rey, el profeta. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mediante una sola ofrenda Jesús cumplió la ley, su propio cuerpo. Y en ese sacrificio, en esa ofrenda, en ese cumplimiento de la ley, nosotros somos santificados. Jesús cumplió la ley. Y si Él está en mi vida, yo también he cumplido la ley. Amén. ¿Y qué es la vara que reverdeció? Juan 2:19. Cristo es la vara que reverdeció. Juan 2:19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré.
Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús es la vara que reverdeció, porque él murió. ¿Qué era la vara de Aarón? Una vara seca, sin vida, muerta. ¿Qué es una vara? Es algo que estuvo vivo y ya está muerto. Pero ¿qué fue lo que operó en la vara de Aarón cuando estuvo en el tabernáculo? Esa vara experimentó la vida de resurrección y echó flores y dio brotes y dio almendros. La vida de resurrección. Jesús dijo: en 3 días destruyan este templo. Estaba hablando del templo de su cuerpo, de su carne. Destrúyalo y en 3 días lo voy a edificar. La vida de resurrección. En Hechos 17, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día, glorioso día, amén. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cuando Dios levantó a Jesús entre los muertos, Él recibió la vara de hierro, Él recibió la autoridad, porque Él es la vida de resurrección, es la vara de autoridad que ha regido. Y aunque los hombres lo han menospreciado, menosprecian a Jesús, menosprecian su señorío, vendrá el día, dice aquí, que Él ha de juzgar al mundo con justicia, porque Él es digno, porque Él es la resurrección de entre los muertos. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. ¿Y de qué nos habla este versículo y estos pasajes? De la vida de resurrección, de una vida de autoridad. Y el capítulo 8 de Romanos explica, brevemente lo quiero parafrasear, le dice a la iglesia, le dice a los hijos de Dios, a los que hemos creído en Cristo Jesús: iglesia, vivan debajo de la dirección del Espíritu Santo. Vivan debajo de la guianza del Espíritu Santo, porque si ustedes obedecen a la guianza del Espíritu Santo, la vida de resurrección que operó en Cristo operará en sus vidas. Y cuando nosotros vivimos una vida de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo, autoridades delegadas sobre nosotros. ¿Cuántos deseamos la autoridad de los cielos sobre la tierra? Debemos de vivir bajo la guianza del Espíritu Santo. Debemos pedir y orar que la vida de resurrección venga a nosotros. Debemos gemir, como dice Romanos 8, gemimos en nuestro espíritu por la vida de resurrección. Yo no quiero ser el mismo. Yo no quiero que esta congregación sea la misma este año. Yo no quiero ver familias viviendo los mismos problemas o con la actitud que tienen delante de los mismos problemas. Yo no sé si tus problemas van a continuar, pero ese no es el problema, que haya problemas. El problema es cómo vivimos delante de los problemas. Si vivimos una vida guiada por el Espíritu Santo, en una vida de resurrección, a pesar de lo que nos sucede o suceda, o si vivimos de acuerdo a este mundo natural, perverso y caído. Personas sin revelación, personas que no tienen la vida de resurrección, que viven una religión con un conocimiento religioso, pero no les ha sido revelado que Jesús es el Cristo, quien es el maná, la ley y la vara que reverdece delante de Dios, y que nos llama a hacer también lo mismo: pan para el mundo. La ley escrita en corazones, vidas que viven de acuerdo a la voluntad de Dios, hombres y mujeres de autoridad en la tierra, que establecen su reino a través del mensaje del Evangelio, que Jesús es el Cristo. Yo me he dado cuenta que algo ha cambiado en mi forma de hablar y en mi forma de evangelizar a las personas. Ya no les estoy hablando más religión, les estoy hablando con autoridad de los cielos. Y por más que se quieren revelar la palabra del Evangelio, cuando se las explicamos, se tienen que quedar callados.
y sumisos delante de una voz de autoridad, porque nos estamos volviendo autoridad por causa de una vida guiada. No es que seamos mejores que nadie, es que el Evangelio se ha revelado y se está revelando cada día. Acompáñame por último a ese pasaje que estábamos leyendo en Hebreos 10. En el versículo 15 dice: y nos atestigua, del 15 al 25, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿De cuáles días? ¿Después de qué días? De la obra del Cristo en la tierra. Después de la cruz, pondré mis leyes en sus corazones. Amén. ¿Dónde se puso la ley? El arca del pacto. Y ahora, después de la obra de Cristo, ¿dónde se pone la ley? ¿Qué es nuestro corazón? El arca del pacto. Tu corazón ahora es el arca del pacto, donde Dios pone sus leyes. Y ahí está ahora sí el maná, la ley y la vara que reverdece, la vida de resurrección. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Porque Jesús no solamente cubrió el pecado, Él quitó el pecado, porque Él era el cumplimiento. Pues donde hay remisión de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Si ya se redimieron, ya no se tiene que ofrecer más sangre por esos pecados. Así que, hermanos, este versículo es precioso. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús Cristo. Teniendo libertad, ¿por qué? Porque solamente un sumo sacerdote entraba una vez al año. Ahora nosotros podemos entrar todos los días a la presencia de Dios. Tenemos libertad, ¿por qué? Por medio de Jesús, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es ese gran sacerdote? Jesús el Cristo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, di conmigo: mantengo firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos. ¿A qué nos debemos estimular? Al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos en León tienen por costumbre. Qué importante es congregarse, lo dice la palabra. Y no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, aquí viene la fe maranata, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Domingo a domingo, hermanos, escúchame, esto es una verdad. Domingo a domingo, el día de la venida del Señor se está acercando, se está acercando, se está acercando. Y cuanto más cerca, yo me impresiono más, me pongo más nervioso, porque yo tengo que ser más como Cristo cada domingo. Yo tengo que haber corrido un poco más, yo tengo que haber crecido un poco más, yo tengo que haber hecho algo más por el reino, yo tengo que tener más claro el Evangelio, yo tengo que expresar más claramente el Evangelio, yo tengo que dar testimonio del Evangelio. Yo cada día, cada vez que pasa, tengo que entender: el día de la venida se está acercando. Yo necesito crecer, yo necesito crecer, yo necesito ser más como Él, yo necesito ser pan, ser testimonio de la ley de Dios en la tierra y ser autoridad de la tierra como Él lo es, porque Él ha puesto su ley en la urna de mi corazón. Y ahora yo soy su tienda, yo soy su tabernáculo, yo soy su templo. Juan capítulo 14, ahora Él habita en nosotros, en la iglesia. Y cuando nos reunimos aquí, ¿saben qué somos todos nosotros en este lugar, en este momento? Somos puras piedritas formando un edificio llamado el templo de Dios en la tierra, la casa de Dios en la tierra.
Él está cumpliendo lo que Él siempre quiso hacer, un reino de sacerdotes y gente santa, una habitación. Dios dijo, de en medio del propiciatorio te hablaré, me manifestaré a ti. Y Dios quiere manifestarse en nuestro corazón en este tiempo, no a nosotros solamente, sino al mundo. El mundo está esperando, Romanos 8, la manifestación de los hijos de Dios, la revelación de aquellos que tienen y cargan la misma gloria de Cristo. El mensaje de Jesús el Cristo no nada más es el mensaje del Evangelio para salvar, es el mensaje del Evangelio que nos convertimos nosotros. El Evangelio tiene que llegar a ser parte de nuestras vidas. No conocimiento cognitivo, sino vida presencial. Esa es la revelación que había en el arca del testimonio, lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y después de esos días pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La obra del Cristo es perfecta. Él dijo, consumado es. Póngase de pie, por favor.